hace rato, estoy esperando. Ya empieza entonces. Ya, ya. Entonces pasamos a vigas. Para vigas sí hay una pequeña discordancia. Bueno, no discordancia, no separarlos en realidad. Porque me dan un aligerado para el semisótano que considera otras vigas. Por ejemplo, esta, esta. Y el aligerado del primer al cuarto piso no los considera. Entonces los he separado. Semisótano y aligerado del primer, segundo, tercer y cuarto nivel. Número de veces, 1, porque en semisótano solamente hay uno. Y por ejemplo, para la viga 105 de 25.40. Acá estamos en semisótano. Esta es la viga la viga 105. Lo que se hace es hallar la longitud. Desde aquí hasta acá, por ejemplo. Y me sale 11.9790. Y a esa longitud se le aumenta la de acá. Y al tener toda la longitud completa, se le pone como largo. Ahí está, ¿ya ves? Y el ancho y la altura es lo mismo que te indican aquí, 25 por 40. 0.25 por 40. ¿Esa Y viga luego cierra? ¿Queda así abierta? ¿Cómo? La viga que proyecta. O sea, no se junta con el. Ah, ya. ¿Eso que dice P2 qué es? Placa Placa. 2. Ah, ya. Pero eso no, Claro, me claro. dijeron que no lo No tanto. considero. Ujú. Acá está el detalle de la placa. Ya, entonces es lo mismo con todas las vigas. Por ejemplo, para la viga 107, a ver, por ejemplo. 107, aquí está. Mira, por ejemplo, si tú hallas el concreto de 101 de acá hasta acá, ya no puedes considerar que la viga 107 empieza desde aquí, porque ya lo has considerado en el otro, en la viga 101. Se Hay que ser corta, bien pues se cuidadoso. corta. Claro, hay que ser bien cuidadoso de no estar contando dos veces el mismo concreto. Y nada, bueno, nada más esa acotación. Entonces, las distancias, las medidas te lo dan ahí, 25 por En 40, 25 por recomendaciones, lo 40. voy a poner en recomendaciones. Claro, una buena recomendación. 25 por 70, acá está. 15 por 30, 15 por 30. Y el largo es simplemente medir de acá a acá, de acá a acá y sumarlos. Y ya está. Eh, para el aligerado del primer al segundo, al tercer y cuarto piso, igualmente. Nos pasamos acá. Para la viga 102, por ejemplo. Para la viga 102 hay cuatro números de veces porque son 4 aligerados los que se repiten. Entonces, lo único que se hace es poner las medidas de la sección transversal, 25 por 40, y el largo que tiene la viga. Acá los he englobado. Por ejemplo, mira, acá me dice 102, he sumado esta distancia más esta pequeña distancia. ¿Sí? Ya. Y es lo mismo, se multiplica el producto para hallar el metro cúbico del concreto. Y acá se suma, aquí también, y acá está el total de las vigas del concreto. Acá ya no se considera parte indentada porque no estamos en columnas, no estamos dejando un endentamiento para la mayor cohesión de los muros, así que no se toma ese valor. Para el encofrado y el desencofrado. Acá también hay que ser bien cuidadosos. ¿Por qué? Porque, no doy un ejemplo. Por ejemplo, aquí, mira. Supongamos que esta parte sea una viga. Sea una viga. Entonces, si yo quiero hacer el encofrado de la viga, suponiendo que hay un muro acá abajo, lo único que haría sería no considerar encofrado, porque todos los lados estarían cubiertos. Acá estaría cubierto por el muro y por los costados estaría cubierto por el encofrado de la losa. Sin embargo, ahora vamos a eliminar esto. Si la viga va hasta acá y esto no existe,
tendría que considerar mi encofrado todas estas distancias. Primero esta, luego esta, luego esta. Y la suma de todo eso me daría el perímetro lineal. Y el perímetro lineal lo único que se multiplicaría sería por el largo que tiene. Porque perímetro por el largo me va a dar el área total. Y es lo que se ha hecho aquí. Lo que se ha hecho es considerar el perímetro. Supongamos que todo esto me suma 50. Esta distancia más esta me suma 50. Y lo que se hace es multiplicar por el largo de la viga para hallar el metro cuadrado del encofrado que se va a utilizar. ¿Sí? ¿Sí, no? Sí. Ya. Ok. Entonces se repite lo mismo. ¿No es Para cierto? todos es lo mismo. ¿Perdón? El largo lo sacaste del plano, ¿no? Sí, el largo es lo mismo. El largo es irse acá al aligerado Ujú, y sumar las distancias. Otra vez hay que ujú. tener cuidado de Ya, no sumar doble veces la distancia, porque no puedes cubrir esta parte si va a venir otra viga. ya, ya sé. Y, por ejemplo, hay partes, por ejemplo, en esta viga chata, que es de 25 por 20, solamente se consideraría el encofrado de abajo, porque tiene el mismo espesor de la De la losa. losa. Ujú. O sea, solamente se consideraría una maderita por abajo, y ya está. Entonces, eso se hace con todo. Es lo mismo. Acá el número de veces son 4, 4. Las, el perímetro lineal está sumado aquí y el largo también. La multiplicación me va a dar el metro cuadrado del metrado, del encofrado. Y luego esto se suma y me da el total del encofrado y el desencofrado. Entonces, para la armadura de acero, de las vigas, felizmente en este plano existe todo el detalle. Por ejemplo, si me quiero ir a viga, a ver, cualquiera, 109, por ejemplo. 109. Lo busco aquí. 109. Puta, justo ese no había, ya me acordé ya. El 109 está por acá. Acá está. Bueno, ahí no había detalle de metrado, detalle de la viga, pero felizmente me daban la distribución de estrigos. Y es contar solamente. Me dan la distribución de los aceros y la distancia total. Entonces, lo que se hace es poner la distancia 5.4, 5.4, contar los aceros, por ejemplo, longitudinales, un medio. Acá hay 2, acá hay 2, significa que son 4. Acá están 4 barras de media. Y de 3 octavos son los que van arriba y abajo. 2 barras de 3 octavos. Aquí está. Y se multiplica por lo mismo. Es un ejemplo que existe. A ver, acá está la viga 102, creo que sí. Acá está, miren, la viga 102. La viga 102, por ejemplo, para hallar el acero longitudinal, también lo primero que se ve es el corte. El corte. Tengo que ver qué diámetro de barras tiene. Tiene acero de media y tiene acero de 3 octavos. Entonces yo considero aquí acero de media y acero de 3 octavos. Mira, como viendo aquí que casi todo el diseño se repite, no vamos a considerar un apartado de refuerzo, porque se puede sumar simplemente. Yo puedo sumar esta longitud, esta longitud, esta longitud, y no me afecta en nada. Sin embargo, si hay refuerzos que son demasiado extensos, como en esta viga 105, que va atravesado por aquí, luego acá hay un traslape, acá hay otro refuerzo, uno arriba, uno abajo, que es muy asimétrico, ahí sí sería bueno considerar un apartado que diga refuerzo, como aquí, refuerzo de media, viga 101. Entonces, por ejemplo, para esta viga 102 lo que se hace es sumar las longitudes. Un método más fácil para considerar esto es hallar toda la longitud y restarle el recubrimiento de las vigas. Supongamos que todo me mide, mira, 465, 5.20 creo, no, 5.10. Le vamos a restar 0.008, 0.004 de aquí y 0.004 de acá.
¿Y de dónde saco los recubrimientos? De acá, de las especificaciones técnicas. Vigas peraltadas y columnas, 4 centímetros de recubrimiento libre. Y, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama esa barra doblada, esos ganchos creo que se le dice. Esos ganchos me da acá, acá está, por ejemplo. Acá está, el agarre del gancho me especifica la extensión que tiene según el diámetro. Supongamos que si la barra es de media, se le aumenta a 15 centímetros. Significa que esta parte mide 15 centímetros. Si el acero es de 5 octavos, esta parte es de 20 centímetros. Si el acero es de 1, 31 centímetros. Pero solamente hay de media, 5 octavos y 3 cuartos. No hay ningún acero de 1 pulgada. Y ya, es lo que se hace aquí. Y acá también para hallar el refuerzo, lo único que se hace es medir linealmente. Mira, por ejemplo, acá el detalle está en uno a 25, creo. El punto es que la distancia que te indican es la mitad de lo que mide. Y si por alguna razón le preguntan cómo han medido, simplemente se agarra, se digita dist y se pone la distancia y se divide entre 2. Y así me da toda la distancia de la barra longitudinal de acero. Y así es para el acero longitudinal. Y para los estribos, mucho más fácil todavía, mira. Felizmente acá me están dando el detalle completo. O sea, acá la distribución de estribos ya ha sido dibujada. Lo único que se hace es contar. Es 1, 2, 3, hasta todos los estribos que tengo. Y se pone estribos 33. Ajá, estribos 33. Y así. Solamente es contar los estribos. En este caso también está puesto, también está puesto. Y ahora, ¿cómo hallo la longitud del estribo? Me voy al corte y lo que hago es medir esta varita que está acá. Una manera muy sencilla es, por ejemplo, a este 0.25 le resto 0.08 por los dos recubrimientos de los costados, lo multiplico por 2 porque son dos lados, un lado es aquí, otro lado es acá, y lo mismo con la otra longitud. Y estos pequeños agarres que tiene están especificados en esta parte. Para varillas de 3 octavos, porque normalmente los estribos son 3 octavos, la longitud de extensión del agarre del estribo es de 15 centímetros y se pone 0.15. Se le suma solamente. Mira, por ejemplo aquí, acá le he sumado los 0.15. ¿Y por qué 2 veces? Porque tiene 2. Una acá y otra abajo. Y ya. O sea, se hace lo mismo, se multiplica y luego se multiplica de nuevo por el factor que tiene. Y se hace lo mismo con todas las vigas. Acá lo he separado de nuevo el semisótano y luego el aligerado del primer al cuarto piso. Y acá he hecho un resumen total. El resumen total por cada diámetro de barra y se suma el total de kilogramos y se especifica acá. ¿Entendieron esa parte? Sí, ¿no? Sí, sí. Para losas, ya es un poco más sencillo. Como son losas aligeradas convencionales, lo único que se hace es hallar el área de los paños. ¿Qué son los paños? Los paños son esta parte, por ejemplo. Esta parte que está acá hasta acá. Tengo que hallar por cuadrados. Un cuadrado aquí, un cuadrado acá, sumarle acá, sumarle acá. Los paños son las longitudes que están encerradas por las vigas. Las vigas porque tú no vas a poner el ladrillo Ujú. en medio de la viga. No puedes. Por eso se hay el área que está circundada por todas las vigas. Y así se repite. Si hay un paño aquí, un paño acá, un paño acá, un paño acá. Y lo que he hecho para hacerlo más sencillo es hallar el área de todos los paños
y restarle, por ejemplo, estas pequeñas ventilaciones que tiene. Esta ventilación, por ejemplo, es de un baño. Acá está especificada en el plano de... Acá. Es una ventilación de un baño. Eso no lo puedo considerar porque va hasta arriba. Donde está, hasta acá se mantiene. ¿Ya ves? Entonces, esas pequeñas, esos pequeños huecos se le debe restar al paño como área de frente. Y ya, con eso me da todo el área del aligerado total. Y esto se multiplica por un factor de concreto. Hay dos maneras de hallar el metrado por acá, por ejemplo. Unos lo que hacen es hallar primero el volumen de ladrillos, y a ese volumen de ladrillos se le resta el volumen el volumen total de la losa y me va a dar el volumen de concreto. Es igual, no varía casi en nada. Este factor de concreto es un factor ya demostrado. Entonces lo único que se hace es multiplicar el área por el factor de concreto. Hay 0.0875 metros cúbicos de concreto en metro cuadrado de área de aligerado de losa. Algo así específicamente. Así. Esta magnitud contiene 0.0875 metros cúbicos de concreto en metro cuadrado de área de losa. Y lo único que se hace es multiplicar. Se multiplica el factor por el área por el número de veces. Acá sí he considerado los 5. ¿Por qué? Porque esta parte no tiene techo, por así decirlo. Acá deja de considerarse. Significa que no tiene techo. Solamente esta parte es la parte de área techada. Y ya. Por ejemplo, para el encofrado solamente se considera el encofrado que va abajo, lo que va sosteniendo la viga. Entonces el área es el mismo que los paños, que la suma de todos los paños. Y por eso le he puesto como un llamado a la celda. Y se multiplica de igual manera. Como son 5 veces de aligerado, se multiplica. Y acá está. Para los ladrillos, la verdad que no hay un Excel específico porque son unos cálculos más o menos simples. Para los ladrillos totales acá está especificado su fórmula. Los ladrillos totales es igual al área total de los paños de todo el aligerado multiplicado por el factor. Y el factor para los ladrillos King Kong de 30 por 30 por 15, que me está especificando aquí, 30 por 30 por 15, es 8.33 unidades por metro cuadrado. O sea, entran 8.33 ladrillos en un metro cuadrado de losa. Así se lee ese factor. ¿Esos Entonces, factores de dónde los has sacado? ¿cómo? ¿Esos factores de dónde los sacaste? Son factores ya puestos en realidad, pero... Está en la PPT de la clase, Seila. Ah, ¿también? ¿Ah, ya ves? Yo lo he Ah, sacado de Sí, los en documentos la que ya clase lo tengo. han hecho eso. Son factores que ya están puestos. O ya. sea, se puede volver a hallar, pero sería por las puras hallarlo, pues. No sé si has visto una fórmula que es eh, Pero cantidad es ese igual a factor era 1000. cuando la losa era de 20 Pero centímetros, ¿no? ese es el factor para un ladrillo de 30 por 30, creo. Ajá, Claro, y espesor de 20. ujú. Y justo esto cumple, mira. Espesor de Ah, 20, ya, 30, ya. 30 y 15. Acá está el detalle de la aligerado. 15, ¿a qué se ¿Y refiere? A cuál? 15 Altura, es de altura, altura, ¿no? altura, altura. Sí, Ah, ya. Altura es más el igual 15, recubrimiento de falso piso, 20. 20. Ujú. Estás tirando, mano. Mano, Mano, construcción, o sea, ya para qué voy ya. sí, vas a perder el tiempo. Ya, Ya entonces se vas a multiplica ver, nomás, ya. pues. Yo te llamo nomás cuando estoy en exposición para que me soples. Entonces ya se multiplica nomás, pues. 132.91 por 833. Sale 1101, no, 1107 con todos esos decimales. Pero yo siempre le considero un desperdicio. Y creo que es normal considerar un desperdicio los ladrillos, porque siempre se rompe, pasa algo. Y se considera un desperdicio de 5%.
Entonces sería sumar el número de ladrillos totales más el desperdicio y me da un aproximado de 1163 unidades. Y ya. Por ejemplo, para la armadura de acero, porque la losa también contiene una armadura de acero que es el acero de temperatura, está detallado. Acá me dice de media, de 3 octavos. Lo primero que se hace es ver cuánto diámetro tiene. Pero normalmente se repite, siempre es media de 3 octavos, siempre es media de 3 octavos. Entonces se separa, media y 3 octavos. Y El lo acero único de que se hace temperatura es no era de medir. 6 milímetros. ¿Cómo? El acero de temperatura no era de 6 milímetros. No, 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 este es acero positivo y negativo. El acero de temperatura es de un cuarto, me indican acá. Ah, ya. Oh, y una pregunta, en ese caso, ¿dónde serán las viguetas en el plano? Porque no he visto. Acá, estas son las billetes. Ah, pero no figura en el plano general, ¿no? En el más Sí, grande, sí, creo. sí, acá te Te indica, figura la dirección, esas son las ajá, direcciones. estas son las direcciones de las billetes. Las billetas, por ejemplo, como no tienen Ah, esas diámetro, líneas horizontales, amarillas. ujú, sí, Ah, ya. ese es el sentido de las billetes. Entonces lo único que se saca es hallar la distancia del acero y se suma todo. Acá, por ejemplo, para los agarres que tiene, creo que por acá estaba ah, puta, no está acá. Ya, lo que he hecho es considerar el, este gancho que indican acá, este ganchito, porque eso va para abajo, el ganchito considerándolo del mismo agarre de la viga, porque tampoco me dan una especificación para esto. Normalmente es 12 por el diámetro de la varilla que tiene, normalmente, pero puede haber variaciones. Ya eso depende del que diseña, pues. Pero normalmente es eso. Ya. Entonces, lo único que se hace es contar para el acero positivo y negativo. Y acá está. Acá está. Y para el acero de temperatura, por ejemplo, para el acero de temperatura es este acero de un cuarto por 0,25. Esto casi siempre, sí, casi siempre es igual, el acero de temperatura, de un cuarto cada 25. Así que hay dos maneras de hacerlo. Una manera es demasiado tediosa y creo que nadie lo hace. Y otra es una equivalencia, un artificio que tiene el acero de temperatura. Me indica que por cada metro cuadrado de losa hay 1 kilogramo de acero de temperatura. Porque si tú quieres hacerlo de la forma tradicional, tendrías que primero hallar tu distancia normal, luego dividirlo entre 0,25, me va a dar el número de, de varillas, y tienes que dibujarlas y hallar la longitud por cada una de ellas y luego multiplicarlas por el factor. Pero no es lo que normalmente se hace. No, lo que se hace es hallar una equivalencia. Y la equivalencia es que normalmente hay 1 kilogramo de acero de temperatura por cada metro cuadrado de los. O sea, la cantidad Y de metros sí, cuadrados es la cantidad de kilos. ajá, prácticamente eso. Y Todo lo que hace para que compre de más, ¿no? sí, pues. No, en realidad es bastante acertado esa equivalencia. Así que lo único que se hace es multiplicar, pues, 5 por el área total. Acá está seleccionado justo, mira, el área que tiene toda la losa multiplicado por el número de veces de la losa. Y ahí me da el valor de 0,25. Y lo pongo de frente porque como ya no se multiplica por factor,
se va y se suma solamente. Y acá está. El resumen también del acero para losas aligeradas. Y el acero en viguetas. El acero en viguetas no sé si les habrán enseñado, pero normalmente se hace midiendo. Se mide de acá hasta acá, del centro de aquí hasta el centro de aquí. Y tienes que ver el detalle de la 40, aligerada. 40, mano, 40. Ya. El punto ¿Que la es distancia de que, separación no era 40? Sí, es 40. claro, claro, claro. No me vuelves, ¿ah? Eso es lo que he Claro, pues estudiado. 40. Y entonces hay 2.5 varillas por 2.5 viguetas por metro lineal. Así más o menos se mide. ¿Me entendiste más o menos? Sí, sí. Ya, entonces la equivalencia es de los metros lineales. Y como hay 2.5 por metro lineal, lo que se hace es hallar la cantidad de frente. Y por el número de veces, como es uno arriba y uno abajo, son dos. Positivo y negativo. Ujú. Y entonces esto pasa de frente acá para el total. Se multiplica el número de veces por la cantidad de viguetas que me indican. El sentido ya está en el plano y todo eso. Y ya, son 238 viguetas. La sumatoria del acero de refuerzo está en estos tres cuadros especificados y el total también está ahí. Y ahí quedaría todo. Mano, dejas tu número de contrato, ¿ya? Por favor. No, me he demorado haciendo más esta vaina. Muy largo. Eso sería todo. Y ahí les puse su grupo para que le escriba. ¿Sí entendieron todo, no? Espera, abajo de ¿Alguna Vigueta pregunta? creo que pusiste algo de ladrillos, algo así, o era un Sí, resumen, sí, creo. sí. Sí, 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 sí. Ajá. Acá está. Lo que les expliqué hace poco, lo de la cantidad de ladrillos, el área total multiplicado por el factor, ¿Eso qué es? ¿Resumen o...? es el cálculo en sí. Es el Ujú. cálculo. Ah, ya, ya. Porque si se va a hacer el cálculo en Excel sería aumentar columnas por las puras, pues. Como es el área total multiplicado por el factor, tendría que añadir un nuevo ítem que me diga ladrillos. Pero sería quitarle espacio por las puras. Así que solamente se quedaría de esta manera. Es el área total multiplicado por el factor de 8.33 más los desperdicios y me da esta cantidad, redondeado al exacto superior, al entero superior. Ya, y acá el número de ladrillos para los muros portantes de ladrillo King Kong. Acá también es por un factor. El factor es la fórmula que está puesto. 1000 entre la dimensión del ladrillo y la junta. La junta está considerando, como siempre, de 1.5. Entonces, como solamente hay, como solamente hay muros en los sobrecimientos del sobrecimiento 1, se considera solamente estos muros. Por acá en sobrecimiento 4, no. Ah, no, sí, espérate. Ay, concha de su madre. Ya, acá. Sobrecimiento 4, creo que no había nada. Bueno, acá aparece o sea, no es muro portante en sí. Es como que más un muro de tabiquería que solamente se sostiene por sí solo, porque es para poner los límites. Entonces se considera lo que es lo que va encima del sobrecimiento 1. Aquí, 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 aquí. Y se hace lo mismo. Se halla la longitud y la altura. Y esto me va a dar un metro cuadrado. ¿Y cómo hallo la altura? De la misma manera que hemos hallado la altura en las columnas. Acá, por ejemplo. Acá tú sabes que
que la altura va hasta la parte de abajo de las vigas. Entonces, como todo esto está debajo de una viga específica, que es la viga 102, tiene 40. Entonces, a la longitud de la columna le vamos a quitar los 20 centímetros que sobran del peralte de la viga. Y así se halla toda la altura del muro. Y eso es lo que se ha hecho acá. De los 240 totales, se le ha restado los 20 centímetros de la viga que sostiene. Acá me puede decir, pero es otro tipo de viga, pero mantiene el mismo peralte de 0.40, 0.40, 0.40, 0.40, 0.40, 0.40, 0.40. Y como son 5 pisos, se consideran 5 veces. La altura está puesta, el largo se ha sumado cada uno, acá está para que lo verifiquen. Y lo único que se hace es multiplicar todo esto. Lo que me da acá es área, largo por altura. Y eso se multiplica por el factor de conversión y me da la cantidad de... Bueno, espera. Mm, Ahí está. Estaba considerando 2 veces. Sí, ahora sí. El área está considerando todos los pisos. El factor de conversión lo usa para multiplicar y dar el número de ladrillos. Acá está el número de ladrillos hasta el entero superior. Luego se le suma el desperdicio, que también se considera de 0.05. Y me da la cantidad de ladrillos, que es la suma de la cantidad más el desperdicio. Y eso es lo que se pone aquí. Una consulta, esa cantidad de ladrillos no lo habías hecho en los anteriormente, creo. ¿Por qué haces otro acá? No, este es para muros. Para muros. En Ah, cambio, muro de acá es tabiquería, creo, para ¿no? ladrillo de techo. Ah, ya, ya. Claro, el ladrillo de techo son estas ¿Son de para 6 muros huecos. portantes o para también tabiques? Muros portantes. O sea, el ítem en realidad engloba los dos, Ujú. muros Ah, y ya, o sea, no lo has tabiques. separado, ¿no? Ajá, engloba los dos. Porque en realidad la cantidad de ladrillos no va a afectar si es para muros portantes o para muros de tabiquería. Ah, ya, ya. La cantidad es la misma. El proceso de construcción es lo distinto. Y ya, ahí quedaría todo el metrado. Ya. Gracias, no sé Ya qué hice acabó mal. la reunión, creo. Falta un minutito. Sí, Sheila, más bien para la grabación, para que no Sí, No te para que no sea tan preocupes, se largo. borre.